Tralcao es un territorio atravesado por el agua y por la memoria. Antes de los caminos, antes de los mapas oficiales, este fue un puerto fluvial, un punto de encuentro, de tránsito y de vida. El río pasó primero que todo, antes de los nombres, antes de los caminos. Tralcao puede ser lugar de trueno, lugar de carga o lugar de guerra, ¿ya? Donde hubo algo muy relevante que aquí, o en la época de los españoles, algo ocurrió, que hubo una trinchera de guerra donde había una acción de defensa. En toda esta zona se decía de que se llamaba Plaza de Armas porque estaban los españoles. Hubo un proceso de acción del Estado que se estaba apoderando para combatir, para después colocar a los colonos alemanes, porque aquí llegaron muchos colonos alemanes. Por ejemplo, Lorenzo Guachante, que era un lonco, usaba carabina. Entonces, había un hecho en ese contexto que los indígenas del pasado se armaron, pues lucharon en distintos periodos, por lo visto, por ser lo que fue en la época de los españoles, después la época ya cuando estaba con el contexto de la religiosidad, y ahí ya fue el dominio absoluto, ganaron a través del proceso, y claramente yo creo que eso ocurrió porque ya donde la resistencia casi quedó nula con el contexto religioso, quedaron los mapuches, los mismos apellidos, la misma forma, pero ya con una tranquilidad absoluta y obedeciendo, porque que se perdió todo el lenguaje, todo el contexto indígena mapuche. Tiene que haber sido muy duro el procedimiento que hubo. Hoy volvemos a mirar este territorio, no para explicarlo, sino para escucharlo. Junto a la comunidad indígena Tralcao Mapú comenzamos a trazar un mapa distinto. Bueno, estaba Rosendo Pangui, que era mi padre de crianza. Mi papá era el dueño de todo, desde aquí hasta a la Rinconada, hasta allá. Hasta La Vega, todo eso donde está lleno de agua, todo. ¿Verdad? De ahí vienen los Atilio, Huechante. Los Huechantes eran los más tierratenientes, digamos, ¿no? Embarcaciones para acá, mi mamá con mi papá venían donde los tíos, y ahí me decía, yo te traía en mi guatita, y venía con mi hermana que era chica, tenía 1 año. De ahí parte como mi recuerdo en Tralcao en términos de figura de lo que me cuenta mi madre. Ella es hija de un mapuche de Tralcao, Faustino Guachante, y su abuelo se llamaba Lorenzo Guachante, uno de los que era cacique en Tralcao, y era uno de los productores mayores de trigo. Sembraban mucho, cosechaban mucho, entonces ellos eran los que daban trabajo a la gente del lugar. Saturnino Andaur era uno. Ellos también daban trabajo, como les digo, además que ellos se juntaban cuando tenían unos trabajos grandes. Yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí, y así, una cosa así, trabajaban. Bueno, Pancho Manquicheo también, pues, todos eran de aquí también, vivientes de aquí, pues, con toda su familia. Y de ahí los Pancho Urquiejo, por allá por adentro, la familia Urquiejo. Eso también quedan todos también. Los viejitos, claro, ya están muertos, pero la juventud queda. Y yo que estoy hablando también, que se ven mal las apellinadas. Y así, pues, hay cuántas familias aquí que son bien pocas las que van quedando. Me acuerdo de don Manuel Pangui, que es un personaje que era
de acá de Rundio, de acá de ahí del puerto, don Silverio Pangui igual, Navarro, Silverio Navarro era el hombre. Los más antiguos, don Eulogio Andaur, don Gisifredo Andaur. Uno de los más antiguos igual que me recuerdo bien era de mi abuelo, Manuel Antonio Martínez se llamaba. Y él, bueno, en sus años siempre estaba rodeado de personas que venían de allá del cerro. Nosotros no los conocíamos mucho, pero de allá venían los Martín, que era Apolinario Martín, que era un tío de nosotros, y muchas personas más que venían a hacer trueques de allá, venían acá a Charcao Cerro. Y se repiten los apellidos, ¿eh? Los Huachantes, los Pangui, los Lefiguala, los Millanao, Caurapán, que llegaron aquí, vivían al otro lado de en Plaza de Armas. Juvenal Urquejo Pangui, hijo de Esther Pangui Urquejo y de Enrique Urquejo Yarzún. Soy nacido el 10 de diciembre de 1940. Así que parece que estuviera claro. ¿Su mamá, ella quedó aquí? ¿Ella fue la primera que vivió acá? No. ¿No? Había antes más gente, los Pangui Barría y acá Pangui Catecheo. Mi papá. Sí, su papá. ¿Cómo se llamaba? Francisco Agregal Carrasco, Carrasco Yanquel. Yanquel. ¿Y su mamá? Matilde Carrasco Buenchuan, creo que era. Ya. Y ya me he olvidado ya de tantos años que son. Trabajamos con animales, sembramos papas, sembramos, de todas cosas se sembraba. Asaón, sino el que tenía más herramientas, ese sembraba con una yunte buey, barbechado con un caballo también. Hacían melgas con el caballo. Cuando empezó la mamá de don Pedro, la señora Bristela Huachante, la señora movió mucho para que estuviéramos esta ¿cómo se llama? Sede Roja. La Sede Roja, ya. Claro, esta maravilla, pues. Se empezó a gestionar el rescate, nuestra tradición, nuestra cultura. ¿Ya? Se conformó la comunidad indígena en el 2003. ¿Ya? Y de ahí partió ya nosotros a retomar se hizo por el tema del rescate de nuestra cultura y nuestros ancestros, los recuerdos, nuestra tradición, lo que es las comidas. Aquí el agua guardó memorias de tránsito, de trabajo, de encuentro y de luchas. Memorias que no siempre quedaron escritas. Cuando usted era niño, ¿qué hacía en el río? ¿Andaba en bote? En bote se usaban tanto aquí como para el puerto, para allá, porque había que balsearse para la carretera. Ya. Entonces, primero corría vapor, y el vapor se iba en la mañana y llegaba hasta en la noche, los días cortos del invierno. Aquí corrieron muchos vapores, el Triunfo, la otra lanchita que corrían aquí, esa era una que se llamaba Ruth, le decíamos la Ruth. Todos andábamos en vapor. Un vapor pasaba en la mañana y volvía a la tarde de vuelta de Valdivia. El Colleco, ¿cómo se llama? Los otros vapores que pasaban también, el Guayelwe, que iban a Oscar Leña por Chihuahua. Por allá iban a Oscar Leña, pero nosotros los divertimos porque pasaban llanitos, cargaditos, los vapores con dos lanchas cargaditos abajo, para Valdivia.
es que existían varios vapores, o sea, existía el Orión, le decían uno, el Coyico, y eso les puedo decir. Había otro, no me acuerdo cómo se llama, Neptuno igual. Había un vapor Emilia, de hecho habían otros vapores que en este momento no me acuerdo los nombres, pero sí llegaron 2 o 3 vapores más que estuvieron haciendo recorrido acá, porque no solamente atracaban aquí en el puerto Tralcao, sino que también en el puerto Viga. Y los que iban en bote también se acoplaban a los vapores, pues amarraban los botes a los vapores. Y otros salían en la tarde de Valdivia, ese era vapor lechero. Aquí la gente que trabajaba con su agricultura iban a venderla a la Valdivia. En el puro vapor viajaban, porque no había los vehículos antes, pues no había locomoción como ahora. Y el recorrido de eso era de allá de Putable, que es un Putable, después pasaban por todas las Vigas, después el Tralcao, después había otros puertos de Machamisa, y más abajo ves el puerto de allá de Plaza de Armas. La gente de acá siempre ha vendido sus productos en lo que era antes el Malecón, en Valdivia. La conectividad para llegar al puerto era pésima, porque las carretas de bueyes se enterraban ahí en el barro, la gente igual, en el tiempo de invierno. Se utilizaban en ese entonces mucho el caballo, las carretas de bueyes, después ya aparecieron los carretones. De tiempo me contaban que llevaba las manzanas, gran cereza, pero la manzana tiene una particularidad que antes, ¿cómo la vendían? La vendían por ciento, y también recolectaban el yuyo, y lo llevaban, o sea, puede ser el yuyo frito, lo llevaban, no sé, no me acuerdo cómo se llama los ataditos, y los vendían así, llevaban el haba cocida igual. Bueno, y la castaña le llevaban cocida y cruda. Pero siempre fue un sector que se ha llamado la atención porque siempre ha sido buscavidas en ese sentido. La señora Emma Pangui, ella iba a Valdivia en bote remos y esperaba que bajara la marea para avanzar un poco más. Y también iba durante el día casi a Valdivia a vender su leña y su carbón. Y ella hacía su leña y ella hacía su carbón. Y así muchas otras familias que hacían esa navegación en bote también. Actualmente la gente busca el digüeño, lo vende, el hoyo lo vende, el chandi. Pasaba mucho tema de un clasismo que había en los vapores, que siempre él me dice que habían personas que llevaban comida, llevaban tortillas, llevaban cosas para comer, y él siempre se fijaba de que él y otros niños eran más pequeños, y por ejemplo él me decía que siempre le daba como esa pena de que, claro, siempre se vio ese nivel socioeconómico y la diferencia y también el egoísmo, porque él decía que las personas comían ahí al frente de ellos siendo niños, y ellos los miraban y nunca les daba nada. Y claro, y ellos al ser ya pobres tenían que conformarse con lo que había. Y tenían que salir a trabajar a esas edades tan pequeñas, a vender fruta, a trabajar en Valdivia en las construcciones, en los fundos igual, tenían que salir de sus casas súper niños. Y después cuando ya se hizo el puente Pichoy y la carretera, ya el barco ya no tenía pega ya. Claro. Así que dejó salirse, porque ya empezó a entrar vehículos para acá. Y la gente cuando iba al pueblo han llevado sus negocios, sus ciruelas, cerezas, todo lo que es fruto y huerto lo llevaban y se transportaba en bote hacia la carretera, esperando el bus que venía, principalmente el bus que venía de la Iñipulli, que era el Iñipulli, y el otro que venía de Queble, Mehuín Queble, que eran los que nos transportaba hacia Valdivia con toda esa carga. Como también un tema de recreación, porque salir a andar en bote en el río era un paseo, era un relajo. Y también se aprovechaba de pescar. Pues mi abuelo cuando iba a trabajar a la huerta, que había una huerta que estaba pasada del puente Pichoy, para arriba, hacia arriba, él amarraba 2 lienzas en sus piernas, una en cada pierna. Entonces iba remando hacia adelante, que pocos se ven que reman hacia adelante, mirando hacia adelante y remando hacia al revés. Y él amarraba sus lienzas a las piernas y cuando picaba el salmón o lo que venía, le tiraba la pierna y sacaba. Aprovechaba el viaje, hacía 2 cosas a la vez. Quizás si lo desmenuzamos más, hacía más cosas porque el navegar
el disfrutar del paisaje, el pescar, ya son varias cositas que se van haciendo en un solo movimiento. Mi abuelo hacía este tipo de trabajo preparando todo el material de cero, porque desde el corte del mimbre hasta que llegaba en el canasto en sí, porque con eso transportaban lo que era la fruta, la verdura, y hacían canastos de diferentes tamaños. Aquí viene de la recolección de leña o madera, que se le llamaba, del río. Al fondo se ve el río y él subiendo ya la escalera para la casa de su día de trabajo. Ella se llamaba Emilia Agregán Montesinos. Aparece aquí en varias, pues aquí remando, aquí iba balseando. Ya llevaba una pasajera al otro lado de la carretera. Aquí ella iba llegando ya del trabajo que iba al huerto, su carretilla, su asadón que lleva ahí en el bote. Ahí la típica remada que teníamos nosotros, porque parece que era nuestra remada, porque hacia adelante, siempre mirando hacia adelante. De una fiesta, de un casamiento. En esos tiempos había que amanecer nomás, pues no quedaba otra cosa, y llegar a la mañana con la misma pinta que se llegaba a la fiesta uno. Veníamos de un casamiento y yo siempre he estado, por ser guitarrista, por ser músico, siempre he estado invitado a casamientos, a bautizos, todo lo que se relacione a fiesta, porque siempre estoy amenizando o acompañando en las ceremonias principales religiosas. Antes el valor de la palabra era, pues, si uno decía voy a llegar a las 10, uno llegaba a las 10, pues llegaba un poquito antes, pero ese era más o menos el promedio de los horarios. Ahora están los celulares que uno a veces voy llegando. Antes no, antes era de un día para otro y eso se cumplía. O si no, simplemente si uno llegaba antes, pedía balseo y nosotros teníamos un silbido característico que silbábamos con la mano. Cruzábamos la mano y dábamos un silbido así. Fue súper sacrificado, yo encuentro, las personas que estuvieron más con el vapor, con el tema también de los balseos. Igual yo siempre pienso, don Humberto, que era niño, chiquitito, y balseaba, y creo que ahora yo que trabajo con niños igual veo, los niños, mis chiquititos nunca estarían balseando a nadie a los 6, 7 años. La tierra también se movió, y cuando el suelo cambió la manera de habitar. El vapor que llegaba a Tralcao dejó de funcionar con el terremoto. El terremoto del 60. ¿Del terremoto? Sí. Ah, no, pues eso quedaban todos descontrolados, pues. Los galpones aquí se fueron abajo, que tenían papas, tenían hartas papas, la viejita cosechaba todo eso. Cuando ya lo dimos cuenta que seguía, oiga, lo fuimos todos, abandonamos la casa porque a la casa se le quebró una viga, uno de arriba. Así que lo arrastró todo, cuando ya la casa quedó media ladeada, así que no lo arrancamos para afuera, fuimos a colocar allá en los galpones. Yo estaba en una pampa. Primero estaba en el monte, con mi padre, cortando palos para pescar. Y cuando empezó el primer sismo, él me dijo, salgamos de aquí, hijo, porque aquí esto viene fuerte. Y alcanzamos a llegar arriba, y empezó. Hacía ola la pampa, igual que el mar. El otro día parece que mi papá fue a ver los animales a una parte que se llamaba La Luma y dice, vieja, llegó el agua salada. Y esa tierra, ese vacío, esa altura que hay aquí, eso se iba al camino, todo se iba a ir al mar, al río, porque subió las aguas después. Cuando reventó el Riñihue, se lo llevó el agua. Oiga, y 2 casas también venían abollando de allá de Valdivia, 2, y así que la gente lo atacaba, le ponían los lazos a las casas, las laciaron y se lo trajeron para acá. El Riñihue se desbordó y arrastró con todo lo que vio a su paso. Árboles,
casas llegaron a Valdivia, al río Calle Calle, se vino todo eso. Para mí era fin del mundo. Para mí era fin del mundo. Y mi padre en la cabeza era la única que me quedaba en la casa porque mis 4 hermanos ya estaban trabajando afuera ganándose sus cosas para... Y ahí no pudo más, el vapor no pudo transitar más. Ya, y ahí quedamos ahí con una mesa afuera. Y ahí dormía yo cuando era pequeña. Pero debajo de la mesa era mi cama. Y cuando venía un temblor me tomaban en brazos y arrancaban conmigo. Había mucho miedo porque seguía temblando y andaba mucho avión, avioneta. Para allá y para acá las avionetas. Andaban y tembló. Dicen que tembló como varios meses. No sé qué estarían haciendo, pero trabajando en el muelle de Paje, una persona murió aplastada porque el muelle se vino abajo. Fue algo súper violento y a la vez triste porque ver caer las casas, la gente quedaba sin sus viviendas. A las pocas horas después ya de que fue el sismo fuerte, empezó a subir el río, a tapar los humedales porque la tierra había bajado. Los alemanes de aquí alrededor, Kilmer, Eise, los Henrich, buscando a la gente del Rancagua que tenían botes para poder sacar sus animales de las pampas que estaban inundándose. O sea, pues ya estaban inundadas. Y no, fue algo terrible. El río, como te digo, cambió. Por el río antes dicen que pasaba el barco y en la zona de Puerto Vigas que apenas podía doblar ahí o virar. Y después ya todo cambió, pues cambió la fisonomía del río y se crearon los humedales que hasta hace años atrás eran llenos de vegetación, como te dijera, de vegetación acuática, como hablar del güiro, de mucha aviflora, de animales acuáticos. ¿Cómo decirlo? Los militares, como andaban buscando gente quien era terrorista, ¿no? Opositora a lo que estaba. Esto fue el 73. Trajeron 4 personas, me parece mucho, en una camioneta. La salida de Tralcao hacia como unos 500 metros, se sintieron las ametralladoras. Lo que se supo después, que a esas personas la hicieron bajar de la camioneta y le dijeron caminen, corran. Y ahí los acribillaron. Pues los botaron al puente. Los botaron al río. Después, el río volvió a alterarse, esta vez sin temblor. De primera que la vendieron harta la fábrica que querían hacer, los beneficios que le traían a ver, que la gente que iba a tener pego, que iba al trabajo. Y después ya con el tiempo nosotros nos dimos, o sea, nosotros entre comillas, el sector de acá del Rancagua se dio cuenta que el agua salía más turbia. Nos dijo que ellos iban a hacer una acción controlada, no contaminar, que el agua que salía de la planta iba a ser hasta bebible. Traer su agua, que no iba a haber daño ecológico, pero realmente hubo un tremendo daño ecológico. Y se empezó a desaparecer el güiro y se relacionó mucho con la contaminación de la avenida de la celulosa. Realmente desapareció el güiro, y el güiro es
Después se supo que era el luchecillo, donde se alimentaban los aves, digamos, y empezaron a morir los cisnes. Y también se desaparecieron varios tipos de aves, por ejemplo la poyoya que no se ve, la tagua, había 2 tipos de tagüitas que no se ven. O sea, que fue la comunidad de Chalcao, fue una de las primeras comunidades que se opuso a este tema. A través de la comunidad indígena se fueron a protestar a Valdivia, después se reclamó al mismo Celco, fue gente a protestar allá. Como resultado de eso se le hizo una demanda a Celco. No aceptamos que maten los cisnes. Ganamos un juicio en la cual la comunidad indígena de Chalcao Mapu fue parte de un proceso importante. Primero fue el tema de los cisnes. Segundo fue el tema de la pulpa textil. Ganamos un proceso judicial. Después fue el tema de los peces. Se ganó el proceso judicial. Es tremendamente el trabajo y los dirigentes de acá han apostado también a eso. La Junta de Vecinos, la Feria Costumbrista, todo lo que están de una u otra manera han apostado, y cada una de las familias que fueron a marchar a San José o a La Planta o los que fueron a marchar a Valdivia, que estoy contento que Chalcao en sí, ahí se pusieron toda la camiseta en defensa del tema del río, el tema ambiental. En ese sentido yo creo que lo hicieron muy bien, y todas las familias de Chalcao, no quedó nadie casi afuera. Mientras haya quienes recuerden, quienes naveguen, quienes nombren el agua, la memoria seguirá fluyendo. Aquel río no es pasado, es una voz que insiste, una historia que aún busca ser escuchada.